¿qué tal? Hoy presentaremos el tema de enlaces de la materia de química de los materiales. El equipo que trabajó lo conforman Hernández Velasco y Vianey, Tenorio Ramos Abigail, Valerio González, Diana Laura, Villegas Duarte de Montserrat y Santiago Celis Belkin. Para entender un poco sobre el tema, recordemos que los enlaces que sostienen puntos en compuestos se denominan fuerzas intramoleculares. Existen tres tipos principales de fuerzas intramoleculares, que son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Comencemos hablando sobre los enlaces iónicos. ¿Qué son los enlaces iónicos? Esta está formada por atracción electrostática entre dos iones de cargas opuestas, uno positivo, catión, y el otro negativo, que es el anión. Por lo general el catión es un metal y el anión es un no metal. Durante sus propiedades generales podemos decir que estos enlaces, al formar ciertos compuestos, son conductores una vez que se funden o se disuelven en agua. Tienen puntos de fusión elevados debido a que este es un enlace multidireccional. Los compuestos iónicos forman estructuras. Los compuestos también generalmente tienen una baja volatilidad, ya que las fuerzas de atracción entre los iones son fuertes y no se evaporan fácilmente. Un ejemplo cotidiano es del enlace que forma la sal de mesa, NaCl. Los iones de sodio, Na positivo, son fuertemente atraídos por los iones del cloro, Cl negativo. Cuando se juntan mediante un enlace iónico, sus cargas opuestas se cancelan y forman un compuesto eléctricamente neutral. Recordemos que al momento de escribir una fórmula de un compuesto iónico, las cargas totales positivas de los cationes tienen que ser iguales al de las cargas totales negativas de los aniones, para así formar un compuesto neutral. Los enlaces covalentes ocurre cuando dos o más átomos comparten un par de electrones o más al unirse. Este enlace se aprecia en las interacciones entre elementos no metálicos. Se dice que son estables debido a que los átomos enlazados alcanzan una configuración de gas noble al compartir electrones. La regla del octeto define la propiedad que tienen los átomos que completan su último nivel de energía con 8 electrones para alcanzar estabilidad, ya sea un enlace iónico, covalente o metálico. Los átomos van a tender a ceder o compartir para completar 8 electrones en la capa de valencia. Como ejemplo, podemos apreciar en la imagen la unión de el sodio y el cloro, el cual podemos observar que el sodio está cediendo su electrón para que el cloro complete su regla del octeto. La estructura de Lewis no permite explicar la formación de enlace covalente en moléculas más complejas. La teoría de enlace de valencia, tomando como punto de partida la descripción mecano-cuántica del átomo, asume esta responsabilidad. El principio de exclusión de Pauli establece que el electrón de un mismo átomo no puede tener los 4 números cuánticos iguales. Cuando los electrones en un átomo ocupan orbitales degenerados de igual energía, lo harán ocupando en orbitales diferentes y espines paralelas. Es decir, los electrones están desapareados tal y como establece la regla de Hahn. Si construimos la configuración electrónica del cloro con un número atómico igual a 17, es decir, con 17 electrones en total, vemos que 7 están en su capa de valencia y solo en el orbital 2pz están desapareados en el enlace. Según esta teoría, se debe al solapamiento de orbitales atómicos que posee electrón desapareados, es decir, se debe a la superposición de las orbitales de los átomos, generando un espacio en común donde el electrón puede aparear sus espines.
La teoría orbital molecular considera que en una molécula covalente, al estar tan cerca los núcleos de los átomos que conforman la molécula, la ecuación de ondas actúa de forma distinta y los orbitales normales S, P, D, F de los átomos se combinan para formar orbitales moleculares. Estos orbitales moleculares se pueden explicar como un solapamiento de orbitales comunes de cada uno de los átomos. Así se tiene que los orbitales solapados generan una zona mayor de estabilidad, pero al mismo tiempo deben generar una de menor estabilidad que los orbitales originales. Orden de enlace. Se calcula como la diferencia entre el número de electrones en los orbitales enlazantes y antienlazantes dividida por 2. Por ejemplo, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón en su orbital 1s. Los dos orbitales 1s de los dos átomos de hidrógeno se combinan para formar un orbital molecular enlazante que contiene los dos electrones compartidos. Un orbital molecular antienlazante que está vacío, el orden de enlace H2 es 1, indicando un enlace covalente simple estable. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de redes tridimensionales que adquieren la estructura típica de empacamiento compacto de esferas. Generalidades. La nube de electrones libres. En los metales, los átomos están unidos por una nube de electrones deslocalizados. Estos electrones no están asociados a un átomo específico, sino que se mueven libremente por todo el material metálico. Cationes rodeados de electrones. Los átomos de metal pierden sus electrones más externos y se convierten en cationes, iones positivos. Estos cationes están rodeados por la nube de electrones libres que actúan como un pegamento manteniendo unidos los átomos. Buena conducción de electricidad, alta conductividad, maleabilidad y ductibilidad, brillo metálico, alta densidad y punto de fusión elevados, y ejemplos de materialidad con enlace metálico. Todas estas características muy generales de los aspectos de los elementos metálicos. Como antes había mencionado desde un inicio sobre una pequeña definición de las fuerzas intermoleculares, vamos a profundizar más. Son las fuerzas de atracción o repulsión que actúan entre las moléculas de una sustancia. A diferencia de los enlaces covalentes o iónicos que mantienen unidos a los átomos dentro de las moléculas, las fuerzas intermoleculares son responsables de las propiedades macroscópicas de las sustancias, como punto de ebullición, el punto de fusión, la viscosidad y la solubilidad. Las fuerzas de Van der Waals son un conjunto de interacciones entre moléculas que ocurren debido a la distribución temporal o permanente de electrones en las moléculas, aunque son interacciones relativamente débiles en comparación a los enlaces covalentes y iónicos. Sus características son que son relativamente débiles comparadas con los enlaces covalentes y iónicos, como antes lo había mencionado. Omnipresentes, están presentes en todas las moléculas, incluso en aquellas que no son polares. La distancia dependiente, cuanto mayor es la distancia entre las moléculas, más débil son las interacciones, es decir, las fuerzas de Van der Waals actúan eficazmente solo a distancias muy cortas. Influyen en el estado físico. Son responsables de la condensación de gases en líquidos de bajas temperaturas y presiones. Además, contribuyen a la formación de líquidos y sólidos a partir de gases, especialmente en moléculas grandes. Afectan propiedades como el punto de ebullición, el punto de fusión, la viscosidad, la solubilidad de las sustancias. Por ejemplo, en los gases nobles como el helio y el neón son ejemplos de sustancias donde las fuerzas de dispersión de London son las principales fuerzas intermoleculares. Moléculas no polares como el oxígeno, nitrógeno y cloro, aunque estas moléculas tienen un dipolo permanente,
aún experimentan fuerzas de dispersión de London debido a la fluctuación de sus electrones. Moléculas polares, como el agua, que experimenta tanto fuerzas de dispersión de London como dipolo debido a su naturaleza polar. El puente de hidrógeno es una fuerza intermolecular especial que ocurre cuando un átomo de hidrógeno está enlazado a un átomo altamente electronegativo, como el oxígeno, nitrógeno o flúor, y este átomo de nitrógeno forma una atracción con otro átomo electronegativo de una molécula diferente. Su formación es cuando un átomo de hidrógeno se enlaza covalentemente a un átomo altamente electronegativo, generalmente un oxígeno, nitrógeno o flúor. El átomo de hidrógeno, al estar unido a un átomo electronegativo, tiene una carga parcialmente positiva, lo que hace atractivo para el extremo negativo de otro átomo electronegativo en una molécula diferente. El átomo electronegativo receptor de la molécula vecina también debe tener pares de electrones no enlazantes para poder formar la interacción con hidrógeno. La fuerza de un puente de hidrógeno depende de los factores como la distancia entre moléculas y la orientación de los átomos implicados. Bueno, pues hasta aquí llega esta exposición. Agradecemos la atención. A continuación pueden observar y, si tienen más curiosidades, consultar nuestras fuentes bibliográficas. Gracias.